tema de la bioética clínica. La bioética clínica es una de las ramas dentro de la disciplina bioética que ustedes ya saben a estas alturas, que trabaja varias áreas: bioética de la investigación científica, bioética con sujetos humanos, bioética del final de la vida, de los problemas que trae el final de la vida, bioética de los comienzos de la vida. Así que hoy nos toca empezar a desplazar el tema de bioética clínica. ¿Y qué es eso de la bioética? ¿Se nos fue todo por ahí? ¿Qué pasó aquí? Ok. La bioética se dio cuenta en los años 70, en su época de nacimiento, que los médicos como científicos necesitaban una estructura conceptual y una metodología para poder atender los problemas morales que se estaban dando en la clínica, porque no les habían enseñado a los médicos hasta los años 70 que los pacientes, que hoy algunos empiezan a llamar clientes, tenían autonomía, tenían criterio propio y tenían capacidad para discernir y decidir, uno, sobre su propio cuerpo, y no solo sobre su propio cuerpo, sino sobre el tratamiento que querían seguir. ¿Y por qué entonces la bioética espera hasta los años 70 para empezar a decirle al médico: mira, necesitas estos modelos para poder tratar al paciente, empezar a enseñarte a bregar con el paciente de una manera distinta a como lo hacíamos antes? Porque en los años 70 ustedes saben que hubieron unos casos importantes de pacientes que demandaron y fueron a los tribunales a quejarse de las decisiones del médico. Por ejemplo, sobre todo dos mujeres que fueron operadas del útero, a una se les tipó un tumor y a la otra se les tipó un pedazo de útero, y esas dos mujeres fueron al tribunal y dijeron: el doctor, el cirujano, no me preguntó qué era lo que yo quería hacer. Y resulta que el juez o los jueces decidieron a favor del paciente. ¿Qué era lo que se estaba levantando aquí entonces? El dilema de la autonomía, el dilema de pensar que ahora el paciente tiene la posibilidad de decidir él, a través de un diálogo con el más que sabe, con esa figura ancestral que es el médico, porque ustedes saben que el médico es una de las profesiones más antiguas, no son las prostitutas, ¿verdad? La medicina es una de las profesiones, junto con la judicatura, los jueces y los abogados, las tres profesiones liberales más antiguas. El médico en la antigüedad se desarrolló como un sacerdote, por eso hoy todavía lleva bata. El sacerdote era el que mandaba, era el que tenía la autoridad, el conocimiento, y el médico llevaba la cosa de sacerdote religioso, pero también llevaba esta otra cosa que era la vara profesional. Lo profesional implica que usted tiene un conocimiento que no es común al resto de los mortales, que usted tiene un conocimiento especializado, muy particular, y que puede dar cuenta sobre ese conocimiento porque usted se ha dedicado a conocer sobre eso. Y el médico, en ese sentido, era un profesional que bregaba con un asunto muy sensible, un asunto prioritario, un asunto que tiene que ver mucho con la moral, la vida. Y así que el médico, desde la antigüedad, luego después en la Edad Media y ya entrada la modernidad, hasta el 1970, o sea, figúrese, hasta el otro día, era el que ejercía solo el criterio de tres maneras. En todos los libros de medicina, en historia de la medicina, en los manuales que ustedes, algunos de ustedes cuando lleguen a la escuela de medicina van a estudiar, se estudia la siguiente manera de tratar a un paciente. Esta era la clínica clásica tradicional. Uno, me dices quién tú eres, cómo te llamas, dónde naciste, de dónde vienes, y luego ya de que esa parte está resuelta, obviamente esa parte ya a veces está puesta en un récord, ya el médico no tiene que preguntarla, en ese sentido está resuelta. El médico pasa a la segunda parte, que en realidad es la primera, el diagnóstico. El diagnóstico
es la primera parte del trabajo clínico que hace un médico. Y entonces, ¿en qué consiste el diagnóstico? Es algo muy difícil de hacer, pero el médico tiene que hacerlo. Y el diagnóstico consiste en saber qué es lo que le pasa a usted. Y para tener ese diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que hacer varias preguntas, tenemos que indagar, tenemos que investigar, o sea, el médico tiene que investigar. Y usted, aunque no sea médico, ¿ha sido qué? Ha sido paciente. ¿Hay alguien aquí que nunca haya ido a un médico? Eso es bien raro encontrarlo, lo hay, ¿verdad? Pero casi todo el mundo en esta sociedad, ¿verdad?, posmoderna, industrial, etcétera, ha ido al médico. Entonces, el médico empieza básicamente con una pregunta que se puede hacer de diferentes maneras. ¿Qué es lo que a usted le pasa? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuye? Estas son las 3 preguntas clásicas de la clínica tradicional desde la antigüedad. Esto ya está en Hipócrates. ¿Se acuerdan de Hipócrates? Hipócrates ya había establecido en la clínica, que ustedes saben que la clínica es una palabra griega, kliné, que quiere decir que, como no me digan, ¿qué quiere decir kliné? Déjame ver si está más adelante en la... ¿Alguien puede leer? ¿Tú? Yo. Sí. La clínica del griego kliné, una actividad que se da en el lecho del enfermo. Es, en tanto, una actividad sumamente práctica. Clínica, lecho del enfermo, kliné. Ustedes saben que el médico viajaba ¿a dónde? La clínica es el lugar donde está el enfermo. O sea, ese espacio donde el enfermo está en su estado de infirmus. ¿Qué quiere decir infirmus? Que eso es una cosa terrible. Estar enfermo no es estar enfermo, es que te falta el carácter. Te falta la firmeza, o sea, te falta voluntad hasta para vivir, que es lo más instintivo, vivir. O sea, que ya la palabra griega te está haciendo un juicio de valor bien moral, muy moralista. Y en ese sentido, la clínica tradicional y antigua era muy paternalista, patriarcal. Las mujeres no llegábamos a ser médicos, los médicos eran hombres, y no solamente eran hombres, sino que eran los que sabían, y el médico no tenía que contar con el enfermo, con el criterio del enfermo, porque al enfermo le faltaba carácter, le faltaba firmeza, le faltaba voluntad y sobre todo le faltaba entendimiento, con lo cual no solamente no había que contar con el enfermo, más te vale que no contaras con el enfermo. O sea, tu deber era no contar con el enfermo, porque es que no tiene capacidad. Y entonces ahí viene el tema de las capacidades. ¿Quién tiene capacidad para consentir? Vamos a hablar del consentimiento informado y el tema de la autonomía, que esto explota en los años 70 con estos casos legales en Estados Unidos, donde el juez dictaminó, ¿saben qué? A la mujer había que preguntarle antes de extirparle el útero. Qué interesante. El ginecólogo la opera y sin considerar, y el médico hizo mal. ¿El médico hizo mal o hizo bien? Le salvó la vida. A una de ellas no. A una le dio gangrena. Después de la extirpación, de parte de la extirpación del útero. ¿Y desarrolló qué? Después de la gangrena. ¿Qué te puede dar? Septicemia. Fricción general en la sangre. No me acuerdo si murió o casi muere. Estuvo en el túnel de la muerte. ¿Y el médico lo hizo bien o lo hizo mal? Mal, ahora dicen mal, ¿por qué? Ahora dicen mal, ¿por qué? Yo pienso que lo hizo mal porque no tomó en cuenta lo que pensaba su paciente, pero si el pensar en ese momento era que no tenían información o no tenían el criterio para decidir ellas mismas, pues tomó la decisión que él pensó que era correcta. Correcto. No es que lo hizo mal, es que eso era lo que le tocaba hacer, eso es lo que se hacía. Eso es lo que era la práctica común obligatoria además. Así que, ¿cómo pueden juzgar al médico entonces por tomar una decisión que era lo esperado de él si eso era la regla del momento? Entonces, si ellos querían demandar al médico, entiendo yo,
para que tú me puedas demandar. No necesariamente la ley funciona así. Yo no necesito que exista una ley contra el acoso laboral, por ejemplo, para poder ir al tribunal y decir, a mí me están acosando laboralmente. Por eso fue lo mismo que pasó con los doctores de... Nazi. Ajá, con los nazis. Dijeron, no hay una ley que me prohíba hacer eso. Pues. Exacto. Uy. Exacto, en el juicio de Nuremberg, eso es un buen contrapartido a tu pregunta, Barbelice, muy bien. En el juicio de Nuremberg, los nazis dijeron, ¿saben qué? Nosotros practicamos el genocidio, pero eso no era ilegal y no era inmoral porque no había ninguna ley que prohibiera el qué. ¿El genocidio? Ese es el positivismo radical, eso ya ustedes lo aprendieron. Eso si no está en la ley no existe, no es moral, no hay ética, sino tiene que estar en la ley. Pero no ha funcionado así. ¿Qué pasó en el juicio de Nuremberg? La ley natural, miren, no hay ninguna ley que diga que el genocidio es incorrecto y es inmoral, pero desde que el mundo es mundo y se ha visto el genocidio, se ha sentido y racionalmente se ha pensado que, hombre, algo no anda bien ahí. Y entonces hay una racionalidad que aunque no haya una ley, como dice Barbelice, ¿cómo es que vamos a pasarle juicio al médico que operó a la señora y le sacó el tumor? ¿Cómo lo voy a demandar? Pues señora, porque esto es una sociedad angloamericana que bifurcó en la ley montones de cosas de la vida individual, privada, cotidiana y las plasmamos en ley. Y eso se llama una sociedad contractualista. Yo hago las cosas porque lo dice el contrato, no porque esté bien. Yo lo hago porque eso es lo que dice, lo que decía Kant, ¿no se acuerdan de la luz roja? Yo no me como la luz roja porque el guardia está ahí. Si no estuviera el guardia ni la ley, ¿qué hago? Lo que me da la gana. Eso para Kant no es que no es moral, aunque sea legal. Nos fuimos ahí por otro lado, ¿verdad? Una de las avenidas de esta problemática de la bioética clínica. Vamos a regresar. No, aunque no haya una ley, no había una ley, pero ellas lograron que decirle, miren, no solamente no contaron conmigo, sino que además tuvo efectos que nocivos a mi salud y a mi persona y a mi cuerpo. Y entonces ya estaba plasmada en la sociedad norteamericana, gracias al liberalismo político, el tema de la autonomía y la libertad del sujeto humano, del individuo. El tema de yo soy libre hasta donde yo no entorpezca la libertad del otro. ¿Sí me están entendiendo? Ya eso estaba incrustado en la política. Ahora hacía falta meterlo en la clínica, porque en la clínica es donde tú te adueñas de tu cuerpo. Si el médico era el que sabía y decidía sobre tu cuerpo, ahora yo quiero también no solamente ir a las elecciones a elegir el presidente, yo quiero decidir sobre lo que pasa en mi cuerpo también. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Eso ya estaba el caldo de cultivo y en los años 70 explota, llega a los tribunales y entonces empieza la cosa a cambiar en la clínica. Oye, muy lentamente, esto no es que es así. Esto es bien difícil de lograr, que los médicos dejen de ser paternalistas y consentir y dialogar con el paciente para que el paciente también tome las decisiones con él y hagan juicios de valor sobre los conflictos de la terapéutica, porque el médico no se queda en el diagnóstico. ¿Qué viene después del diagnóstico? ¡No! Ya van saltando, no pueden ser médicos todavía ustedes. Después del diagnóstico viene el pronóstico. El médico tiene que vislumbrar cómo va a evolucionar ese diagnóstico para entonces saber qué tratamiento, terapia le va a dar. Yo quería indicar que ahora en los hospitales al paciente le hacen firmar un montón de papeles para que donen órganos. Y usted no está obligado a firmar eso. Y hay que decirse a la gente, no está obligado a donar órganos si no quiere, pero ellos vienen y te los dan como parte del negocio. Gracias por todo ese comentario, Alberto, porque eso que está trayendo Alberto, el informed consent, que vino con el tema de la autonomía, yo soy dueño de mí, yo elijo, el médico tiene que tratar de dialogar conmigo qué es lo que vamos a hacer, yo tengo que participar en ese procedimiento y tengo que decidir. ¿Y qué quiere decir eso de decidir? Y de elegir. ¿Qué quiere decir eso? En bioética clínica lo que el médico tiene que aprender a hacer, que no sabe hacer, además no se lo han enseñado en una escuela de medicina, ni me lo enseñaron a mí tampoco, a dialogar con mis estudiantes y a hacer juicios, es a ver los hechos que están en el diagnóstico y en el pronóstico,
para entonces, después de ver esos hechos, hacer un juicio de valor, ver los valores que tiene el paciente, ver los valores de la medicina, ver los valores del médico y llegar a ¿dónde? A una decisión prudente. ¿Y por qué esto es tan complicado? Es que nos ponemos muy nerviosos, porque somos bien diferentes. ¿Y cómo lo explican esto los historiadores? Porque ahora los médicos tienen que bregar con gente musulmana, con mujeres que quieren parir en la casa, como yo, por ejemplo, que cuando fui a parir, le propuse a mi ginecólogo, que es un ginecólogo estrella en Puerto Rico, que está en auxilio mutuo, un plan de parto. Yo fui a la clínica de él en el mes 7 y le propuse, oiga doctor, a mí me gustaría que el día de mi parto pasara esto. Y fui con una hoja escrita. Quiero no tener suero, no quiero que tener agujas, quiero poder caminar mientras voy a parir, mientras estoy pujando, quiero que mi esposo esté en la sala, quiero, no me acuerdo más que yo le pedía, ¿verdad? Mi ginecólogo, un ginecólogo estrella, nació, o sea, tiene lo más que puede tener son 50 años, o sea, es contemporáneo, es postmoderno, no nació en los años 70, nació antes, pero ¿verdad? Se puso muy mal. Puso cara de ¿qué demonios? O sea, cuando yo vi la reacción de él, ingenuo al fin, nunca había tenido una relación íntima, clínica con un profesional de este tipo, me di cuenta que yo había metido la pata. Porque mi criterio y mis deseos y mis valores frente al tema de cómo voy a parir fue prácticamente insultarlo. Él se sintió insultado profesionalmente, que es como se tenía que sentir, porque eso es lo que aprendió en la escuela de medicina. Además, el médico es el que sabe, el enfermo no sabe nada, el enfermo está enfermo. Porque ¿qué hace el médico cuando te pregunta, dígame usted qué es lo que le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye? Después de eso viene que el pronóstico. ¿Y qué hace el doctor en el pronóstico? Va a la exploratoria, te va y te chequea. Después de oírte lo que tú le estás contando, los síntomas subjetivos, cuéntame qué es lo que te pasa. Síntomas subjetivos, ¿qué quiere decir subjetivo en general? Estamos propensos a cambiar. Propensos a cambiar, y en arroz habichuela quiere decir poco fiables, poco serios. Objetivo, por el contrario, es que eso sí está bien, eso sí es de verdad. Y el doctor en medicina va a la segunda parte, después de los datos subjetivos, va a la parte de los hechos. ¿Y qué hace para eso? Va a tu físico. Algunos ya no lo hacen, ¿verdad? Ya ni te miran, pero en la medicina tradicional hacían 3 cosas. Te veían, usaban el tacto el sentido de la vista, la ocultación, te veían cicatrices, te veían el color de la piel, los ojos, la lengua, los oídos. Después de eso te palpaban la percusión, te oían los ritmos cardíacos, los ritmos pulmonares, y ahí sacaban hechos. Y los hechos son distintos a los síntomas subjetivos, porque entonces eso sí, en el positivismo, en la ciencia, en el método científico y en la medicina y en la bioética, en la clínica, esto es lo que está pasando de verdad. Porque como un paciente tenga muchos síntomas y pocos hechos, ¿a dónde hay que mandarlo? Al psiquiatra. Al psiquiatra. Y entonces ahí es que el médico, contrastando tus cuestiones subjetivas con los hechos, toma decisiones. ¿Y qué hace para tomar las decisiones? ¿Contar contigo? ¿Qué valores va a practicar el médico a la hora de decidir el tratamiento? Hasta el otro día y hasta ahora, porque el ginecólogo mío no estaba dispuesto a escuchar mis valores, ni a dialogar conmigo sobre mis valores de cómo parir y de qué era lo que yo entendía, cómo era un buen parto y cómo era un parto saludable. Y es un médico moderno, y la bioética existe hace 30 años, pero él no se ha enterado. ¿Y por qué no se ha enterado? No es que sea bruto, es que no se lo enseñaron en la escuela de medicina. ¿Y qué fue lo que pasó conmigo? Que yo me sentí que lo insulté, que era lo que usualmente pasaba con los pacientes en la vida tradicional de la clínica, y es que el paciente tenía que ejecutar lo que el doctor mandase o no hacerlo, y para no hacer lo que tenía que hacer,
Consentimiento yo no estaba haciendo. No, exacto. Mire Porque ahora usted, tú te vas de un hospital sin el consentimiento del médico y tú tienes que firmar, me pasa cualquier cosa, aunque hubiera sido culpa del médico, como no me fui al hospital sin que él me dijera que sí, es problema mío. eso que acaba de decir Belbelice sigue pasando. ¿Qué hacía el médico? O usted hace lo que yo le ordeno, O yo no tengo o usted váyase y hágase responsable de su qué. Pero lo mío, eso de hablar y dialogar los valores de usted con los míos, a ver a dónde llegamos, eso de juicios de valor, eso no es cosa mía. Yo los hechos. Y los hechos son estos. Y eso de entrar en cómo sería mejor el parto, vamos a tomar en cuenta su subjetividad, vamos a tomar en cuenta cuánto dinero usted tiene, su situación familiar. No. Esos criterios al médico no le interesan, no le interesaban. Y eso era un tipo de ética muy interesante, porque es una ética que trata de ¿qué? De no discriminar por valores. ¿Usted es testigo de Jehová? Eso a mí no me importa. Allá usted con lo que usted quiera, yo aquí con los hechos. Usted tiene un problema de hemorragia, usted llegó al hospital en la sala de emergencia y yo lo tengo que transfundir. Que usted tiene una directriz anticipada y usted no va a recibir la transfusión de sangre. Pues señor, váyase usted de aquí y firme ¿qué? El relevo de responsabilidad. Pues ¿saben qué? No, eso no está bien ya. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque somos sumamente ineficaces haciendo eso, somos súper infelices. La sociedad, el conflicto de valores, que es lo que nos pasa todos los días, somos diferentes, tenemos criterios culturales diferentes, culinarios, religiosos, políticos. ¿Y qué pasa ahora que eso nos hace tan difícil vivir en una sociedad pluralista con sistemas de valores tan distintos y donde hasta el médico tiene que lidiar con diferentes categorías de pacientes que vienen con modelos distintos de vida y de paradigmas morales? ¿Cuál es el problema? Pues que como no nos enseñaron a lidiar con esos conflictos, no sabemos gestionar los conflictos de valores. Y el médico no sabe, y mi ginecólogo no sabía, porque no se le enseña. ¿Y por qué no se le enseña? Porque la universidad tarda mucho tiempo, mucho en transformarse. Profesora, y también hay que tomar en cuenta que le está poniendo más presión al médico. Él tiene una presión bien alta en cuanto a él tiene que hablar de su salud, de tu vida, y también me tienes que poner que yo tengo que adaptar cada uno de mis tratamientos a cada uno de mis pacientes. Lamentablemente te voy a responder antes de que siga. Sí, tienen que meterse a aprender cómo bregar con conflictos de valor. ¿Y por qué? Porque no nos va mejor. Y no les va mejor ni a los médicos ni a ninguno cuando no gestionamos los conflictos de valores más eficientemente, tomando en cuenta el otro. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya probamos los estados totalitarios. Nosotros ya probamos el decir, ¿sabes qué? Como el criterio que yo tengo es el mío, yo tengo más poder que tú lo asumes y si no te castigo o te elimino. Eso nos pasamos más de un siglo y medio en las guerras protestantes, en las guerras religiosas. Pero los católicos dijeron, que nosotros somos los que tenemos la verdad y ustedes no la tienen. Y los otros dijeron que ustedes tampoco la tienen. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eliminarnos mutuamente. ¿Y qué pasó? Pasaron más de 100 años. ¿Y qué pasó? Que se cansaron. Que no podían más. Y que ninguno logró eliminarse uno al otro, sino que se multiplicaron. Y el conflicto creció. Y creció. Y cogió más formas y más avenidas. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues, ¿qué hicieron los europeos? Pues los europeos cogieron y dijeron, pues, ¿saben qué? Vamos a tolerarnos. Y entonces, el principio de la tolerancia nace de las guerras religiosas. No de las cruzadas, de las que vinieron después de la guerra protestante. Y entonces nació la tolerancia, vamos a tolerarnos. Entonces ese principio de tolerancia no es suficiente para estar más satisfecho y más tranquilo y más feliz. ¿Saben por qué? Porque la tolerancia consiste en lo siguiente. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Allá tú eres testigo de Jehová. Pues, allá tú. Firma el relevo de responsabilidad, lárgate. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y por qué entonces tenemos que aprender a lidiar con el testigo de Jehová y saber cómo lidiar a llegar a un happy medium para gestionar la clínica? Porque el mundo es bien móvil, el mundo se mueve bien rápido y los testigos de Jehová no son los únicos. Tenemos toda clase de personas porque el médico, aunque haya nacido en Jayuya y practica en Calley, va a tener toda clase de pacientes.
porque tenemos una movilidad social más grande que nunca. Los trenes, los aviones, el internet. Y como somos bien diferentes globalmente y nos mezclamos cada vez más y estamos viajando y nos movemos de un lado a otro y hay tanta movilidad, yo tengo que aprender como médico, como profesional sanitario, como psicólogo, no tengo que ser médico, como trabajador social, no solamente a ver los hechos, sino a gestionar bien los conflictos de valores. Los valores son justicia, solidaridad, amor, lealtad, valores económicos, valores culinarios. Por ejemplo, el valor de parir naturalmente, que era el que a mí me importaba en mi parto. Doctor, es que yo quiero parir natural. Pero muchacha, no te preocupes, ¿de qué es lo que tú te preocupas? Esa es la contestación del médico. Cuando llegó la semana 40, yo no tenía contracciones, ya yo no sé si he hecho esta historia, ¿la hice ya? Llegó la semana 40, ya yo tenía una partera para mi casa, pero el médico no lo sabía, el ginecólogo no lo sabía. Yo tenía dos alternativas y no me atrevía a decirle al ginecólogo, mire, como usted no me puede respetar mi plan de parto y no está dispuesto a dialogar y a respetar mis valores y a llegar a un consenso conmigo, yo me busqué una partera. Yo no tenía cara para decírselo porque yo sabía que iba a sentirse ¿qué? Ofendido profesionalmente. Entonces yo vivía en las dos aguas. La partera me iba a ver a la casa y el médico me veía en la clínica. Y entonces yo no quería abandonar ninguna de las dos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegó la semana 41 y no paría. No me daban contracciones y entonces el médico mío, el ginecólogo, se empezó a poner bien nervioso. Bien nervioso porque su criterio profesional, que eso es una de las cosas que vamos a discutir en bioética clínica, hay un criterio profesional. Y es que lo que dice la experiencia de la medicina, lo que dice la ciencia son tales cosas, y aunque yo lo puedo atemperar, yo tengo que seguir unos códigos de los profesionales que nos dedicamos a esto. Dice que después de la semana 40, el bebé está en peligro. El bebé se puede morir. El líquido amniótico se envenena. Entonces, él tiene que actuar porque la vida está en peligro. Y la misión de él es que salvar la vida. Uno de los criterios profesionales es defender la vida hasta que el paciente diga que no. Porque la autonomía está creciendo tanto en el paciente que ya yo puedo decir, oye usted, que me quiero morir de cáncer, que no voy a coger quimioterapia. Y yo le dije a mi médico, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que el bebé se muera? Con esta cara de lechuga. Y él me dijo, sí. Y yo dije, bueno, vamos a esperar a que tenga contracciones. Por dentro me estaba muriendo, ¿ok? Por dentro me estaba muriendo. Pero yo le demostré a él que mi criterio era que, bueno, yo quiero experimentar hasta que vengan las contracciones. Yo no quiero que me induzcan el parto, que era lo que él iba a hacer. Semana 40, vamos para la camilla. Y ya yo había leído toda esta información de que las inducciones terminan en cirugía, en la cesárea, todas las complicaciones para la lactancia, bla, bla, bla. Yo me había llenado de información. Entonces él tenía antes una paciente llena de ¿qué? Conocimiento. Bueno, yo no sé si conocimiento, pero mucha información. Bueno, que puedes refutarlo también, porque hay gente que nace 10 meses. No, es que eso es lo que yo había leído. Todos estos casos maravillosos en Estados Unidos de mujeres que paren a la semana 43. Con niños de 12 libras. Yo decía, esa soy yo. Ahí yo me veía. Yo me sentía empoderada, grande, claro, vulnerable, y cada vez que no pasaba nada, histérica, ¿no? La vida está en peligro y el bebé se puede morir, y es verdad lo que dice el doctor, es verdad lo que dice la partera, yo no sé. Y la partera me decía otra cosa, y yo le decía a la partera, ¿y si nunca me dan contracciones? Y me dice, pues nos vamos al hospital. Y en el hospital, ¿quién me va a atender? Me dice, el primero que esté allí. Y eso a mí me aterraba. Decía, o sea que al final, aunque yo trate de parir en la casa, ¿puedo terminar en el hospital? Y yo decía, qué horrible. Entonces la historia es peor que eso. Ustedes no quieren saber el final. ¿Qué queremos que ya queremos? ¿Nació natural o qué pasó? Hubo consentimiento, hubo gestión de valores aquí con mi médico. Yo lo intenté, pero me fue muy mal y lo abandoné. A la semana 41, la partera me dijo, ¿por qué tú no te vas donde fulana de tal ginecóloga en Humacao, que le queda lejísimo de mi casa, a ver si ella te atiende el parto? Y allá fui a parar con mi barriga de 41 semanas, casi 42, a que por primera vez me viera a esta ginecóloga en la semana 41 y medio, para ver si me atendía el parto. Porque ya lo hacía natural. Bueno,
yo no lo sabía, eso es lo que decía mi partera. Yo fui a conocer a la ginecóloga y la ginecóloga me dijo, bueno, yo le dije, ¿me puede atender el parto? Y ella me dice, déjame pensarlo. Y yo quedé en la zona limbo oscura donde yo y mi bebé sola. Porque para mí ya no había consuelo, ni de la partera, ni de la dula, ni de mi marido, ni de nadie. ¿Y sabes lo que pasó? Que entonces ella me dice, sí, está bien, voy a atenderte el parto. Te ofrezco una cosa, inducirte el parto el sábado si no has tenido contracciones, inducírtelo poco a poco. Te doy 2 días con una inducción lenta a ver si lo puedes parir. Y eso me encantó. Y allí fue a tener y tuve un día con pitucina por la vena y no pasaba nada. No se movía nada. La doctora se cansó, yo me cansé, me quedé dormida y al otro día ella vino, me duplicó la dosis de la pitucina y entonces empecé a tener contracciones. Las contracciones que yo sentía que me iba a rajar en 4 pedazos, que me iba a morir, y entonces el canal uterino se abrió en 10 centímetros, que es lo máximo que él abre, pero el bebé no salía. Y yo no lo podía empujar. Así que, ¿saben qué? Fue una cesárea. ¿Cuál es el final de bioética clínica? Esto es un caso. ¿Qué fue lo que me pasó? Que mi ginecólogo no estuvo dispuesto a hacer una gestión correcta de valores conmigo, dialogar con el paciente, no respetó mi autonomía, ejerció su criterio profesional solamente. Y ese es el problema. Es un problema. Sí, porque si tu ginecólogo hubiera hecho lo mismo que ella, que Ya. tratarte, que no pudiera Bravo. Gracias, nos vemos. hubiera sido lo mismo, que hubieras podido parir con tu propio ginecólogo siempre. Claro, si él me hubiese permitido el diálogo y llegar a una participación, yo hubiese parido con él, o la cesárea con él. Claro, la misma cesárea, que era lo que yo hubiese querido, que era lo que me hubiese gustado, pero no había la disposición. ¿Y saben lo que hacen muchos médicos ahora con ese tema del parto? Adivinen qué. Te dicen, está bien, vamos a hacer lo que dice el plan de parto, no te preocupes, todo te va a salir bien. Y después hace lo que le da la gana. Y después no respetan ninguna de las cosas del plan de parto. Sí, por complicaciones, porque No, y las mujeres oquinas tienen que tener bien claro que ellas llegan al hospital. Se está tardando mucho, el médico se enoja y se agita y viene y te hace una cesárea porque sí. Y así tanto que ellos dicen, a ellos le pagan menos por una cesárea que por un parto, pero como pueden hacer más le cesáreas, pagan lo mismo, a la eso misma es un mito. Le pagan lo mismo que por un parto natural que por una cesárea. pero Lo que pueden pasa hacer es, más cesáreas en un lo que día pasa es que el parto natural puede durar 2 días y la cesárea dura 15 minutos. Y otra cosa, mejor dejémoslo para el viernes, ¿verdad? Voy a pasar lista, nos vemos el viernes. ¿Puede?